Apuntes de Bakú, cuánta diversidad. En los primeros kilómetros que se han recorrido en los ensayos antes de la carrera, hay cuestiones para destacar. Bienvenidos, soy Adrián Puente, este es mi canal de YouTube, Telemétrico F1, y la palabra es diversidad cuando estamos hablando de un circuito diverso, de un circuito que, aunque callejero, es el doble prácticamente de Monte Carlo, igualmente sinuoso como Monte Carlo, pero con dos o tres escenarios bien diferenciados, por lo menos dos para tener en cuenta. Y en función de esos dos escenarios diferenciados, es que en las mismas escuderías a veces también desdoblan la puesta a punto. ¿Y qué es lo que hemos percibido? Modestamente, esto puede cambiar prácticamente durante todo el fin de semana. Por ejemplo, la gente de Ferrari. Alerón trasero de Hamilton, alerón trasero de Leclerc. El alerón trasero de Hamilton un poquito más sinuoso, un poquito más robusto que el flap superior de Leclerc, que tiene una mordida un poquito más profunda, lo que hace suponer que tiene menos kilos atrás Leclerc que lo que puede llegar a tener Lewis Hamilton. No por nada, en prácticamente todas las imágenes detalladas de Lewis Hamilton aparece este líquido verde, la parafina que habitualmente analiza el paso del flujo de aire y da cuenta de cómo se comportan las alas o cómo conviven las alas en ocasiones como esta con innovaciones como las que ha traído Ferrari para este fin de semana. Que no deja de actualizarse Ferrari. Ferrari sigue, de alguna manera, sigue buscando. Cuando entramos en otros detalles, esto es bastante común para todas las escuderías, pero acá estamos con la escudería Alpine, que nos interesa particularmente por Franco Colapinto. Lo vimos en la pista, pero también lo vimos en el box. Y lo que son los cambios radicales en un equipo que tiene pocos recursos. Alerón trasero, un papelito. Y alerón delantero, no solamente de baja carga, sino con una mordida intermedia profunda. Parece más una puesta a punto de Monza que otra cosa. Ahora, ¿qué sucedió con semejante mordida y con semejante alerón trasero? Tiró mucha velocidad, le dio más potencia al auto en las rectas largas que tiene Bakú, pero le sacó eficiencia en las partes lentas. Generó del auto un auto inestable. En las zonas más sinuosas, ¿vieron? Cuando se necesita un poquitito más de carga aerodinámica. Bueno, padeció esta elección. Entonces Alpine, para la segunda tanda, cargó un poquito más y perdió velocidad. Ya lo van a ver en los números en un ratito esto. Por ahora Red Bull. ¿Se acuerdan el alerón trasero mágico que Verstappen usó en Monza que le permitió ganar? Porque Monza necesita también un alerón trasero de muy baja carga y tenía ese alerón mordido. Bueno, todavía no llegaron a ese extremo para el auto de Max Verstappen, pero sí claramente mientras en el box probaban el funcionamiento del DRS, lo que queda bien expuesto y bien visible es que también naturalmente están usando un alerón trasero de muy baja carga, pero de características convencionales, todavía sin llegar a los extremos de lo que fue Monza. Y entiendo que no es lo recomendable lo que pasó en Monza, porque después acá tenemos zonas donde se necesita un alerón con un poquito más de carga y este parece ser el adecuado. Vamos a ver el resto del fin de semana qué nos indica. Mercedes, algo para observar, porque fueron pocas las actualizaciones que las escuderías notificaron a la FIA, pero una de las modificaciones que notifica Mercedes, o que avisa Mercedes a los comisarios de la FIA, estaba básicamente puesto en el alerón delantero. Un alerón delantero de muy baja carga que cuando uno lo ve de frente, ya puesto, instalado y en convivencia con el alerón trasero, lo que damos cuenta que Mercedes es como que aerodinámicamente invirtió la lógica. Y acá es donde vemos el auto terminado, el auto puesto. Miren la línea recta del flap superior, eso quiere decir que está muy liviano adelante, contrario a lo que hacen algunos, que cargan adelante y descargan atrás. Lo concreto es que Mercedes parece hacer lo contrario. Descarga adelante y carga atrás, porque el alerón trasero, más allá de ser un alerón de baja carga aerodinámica, no deja de tener la robustez que otros no tienen. Entonces, es como que centralizó allí un poco más la carga aerodinámica para un circuito que en un poquito menos de la mitad lo necesita de verdad, sobre todo la parte que rodea el castillo. Detalles de último momento, miren lo que es el tema de las alcantarillas. ¿Se acuerdan que alguna vez en este escenario una alcantarilla se levantó y rompió el piso de un auto? Cuando no, algún pinchazo de algún neumático. Esto generalmente es muy revisado en los circuitos urbanos.
¿Se acuerdan cómo debutó Las Vegas en el año 2023 con una rotura en el piso del auto de Carlos Sainz cuando corría en Ferrari? Bueno, fue dramático. Y de Guan Yu Zhou, que pasó casi inmediatamente después del español, que en ese momento corría en Alfa Romeo. Bueno, por supuesto esto se reasfaltó, se tapó y quedó bien a nivel como para que los autos no tuvieran inconvenientes. Cuando les hablaba de carga, descarga e indicadores de velocidad, me refería a esto. ¿Dónde está el PIN? ¿Se acuerdan que yo les dije? Un auto extremadamente descargado en la primera parte. ¿Y dónde se ve el beneficio de un auto completamente descargado? En las velocidades punta. Si no lo ven con detalle, yo quiero decirles que esta columna es Colapinto y esta columna es Gasly. Colapinto se acomodó entre los 4 más veloces del circuito. Llegó a 344 km por hora. Está bueno esto que pasó. Gasly, 341. Entre los dos se acomodaron entre los 10 mejores. El más veloz fueron 347 kilómetros de Carlos Sainz en la práctica número 1. Ahora el tema, que ni tanto nivel de descarga, insisto, en toda la parte lenta del circuito, el auto era inmanejable. Entonces tuvieron que cargar progresivamente el auto para la segunda tanda. ¿Y qué quedó de esa segunda tanda? Esta muestra. Cómo inmediatamente bajan las velocidades punta. Porque Gasly llegó a un máximo de 3.40, Franco llegó a un máximo de 3.39. Un auto completamente descargado, el de Lawson, 354 km por hora, que le permitió hacer una gran diferencia en el sector número 3, que es justo el que coincide con la finalización de este circuito, de los 3 sectores que habitualmente tienen marcados. Y ahora yendo puntualmente el argentino, ¿no? Para aquellos argentinos que les interesa particularmente Colapinto. Acá se dio mucho rendimiento, termina en el último lugar en la rueda global. Se analizaron después los parciales para sacar un promedio de ritmo de carrera y dónde queda Franco. En esa segunda tanda, Franco queda antepenúltimo. Peor están los Aston Martin. Y a pesar de que Franco Colapinto no le ganó siquiera a Gasly, hay 2 ventajas acá. Primero, que le gana a un equipo completo, es muy poquito lo que les estoy diciendo. Fue mucho más eficiente el Alpine a la hora de buscar la velocidad punta y encontró un poquito más cuando lo volvió a cargar del auto. Y la buena noticia es que el neumático medio, en relación al Aston Martin, que trabajó con los neumáticos blandos para llegar a sus mejores registros, fue mucho más redituable para Franco Colapinto. Ahora les aclaro que estos son los últimos 3 lugares del clasificador, ¿no? Es el acumulado de una cantidad de vueltas que da un promedio ritmo de carrera. No es el tiempo modelo de clasificación, sino de carrera. Y aquí levanta un poquito el perfil del argentino para llegar lo que sería el puesto número 18. Es muy poquito, pero es un dato, chiquitito y al paso. Para terminar, visualicen el circuito. Cuando estoy hablando de un auto descargado, que gana mucho en rendimiento y en velocidad punta, ¿para qué sector les estoy diciendo que funciona? Ese auto con un alerón papelito, lisito, plano, para toda la parte rápida del circuito, que es un montón. Acá tenemos 2 kilómetros 2 y después tenemos la recta opuesta que une la curva número 2 con la 3, que es más corta pero también tiene activación de DRS. Ahora, un auto muy descargado, ¿dónde se desacomoda? Donde necesitamos más carga, en la parte antigua de la ciudad. Y acá es donde Alpine y otros trataron de compensar para no perder tanto rendimiento en esta parte, que les diría es en su totalidad el sector número 2, porque lo sinuoso nace después de la curva número 5. Acá ya tenemos una corta recta que une la curva número 6 y la 7 y entra en juego lo que les decía, ¿no? El sustento aerodinámico, donde muchos intentan sacar algún tipo de ventaja si es que no encuentran el potencial del motor acá. Está todo abierto, ¿eh? Así que veremos cómo termina esta historia. Los primeros apuntes de Bakú 2025. Un placer y muchas gracias.